Pues buenas tardes a todos los que nos siguen en la transmisión. Padre José, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Padre. Un gusto Rogelio. tenerte nuevamente por aquí, ¿verdad? Gracias, no, el gusto es mío, pues. Que nos puedas acompañar esta semana con Claro. algunas lecciones divinas que hemos ido compartiendo con nuestros hermanos. Y gracias a ustedes, ¿verdad?, que nos siguen en la transmisión día con día de esta semana bíblica 2020, en mes de septiembre y en estas circunstancias de pandemia, ¿verdad? Bien, pues estamos por iniciar esta última lección divina que ya ayer les anunciaba sobre la redención del hombre, ¿verdad? El hombre redimido. Hemos venido hablando de los acontecimientos de la vida de Jesús, el anuncio del reino, su pasión, su muerte, su resurrección, y ahora vamos a hablar de cómo ese misterio de Jesús, ¿verdad?, nos ilumina y nos hace hombres y mujeres nuevos, redimidos, hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Bien, pues antes de iniciar nuestra lección y el texto también del día de hoy, vamos a ponernos en presencia de Dios, a rezar el ángelus, ¿verdad? Es mediodía, es hora de también encomendarnos a la Santísima Virgen María y después invocamos al Espíritu Santo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega ahora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por... Y el Verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega ahora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz y con la intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocamos ahora al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos acompañe para que podamos penetrar los misterios revelados en las Sagradas Escrituras. Él que inspiró su Escritura, que nos ayude ahora a interpretarlas. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Ilumínanos. Bien, pues después del momento de oración inicial, pues vamos a leer el texto. Padre, ¿cuál es el texto? Si nos haces favor. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Es Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 8, ¿verdad? Ok, sí. Bien, vamos a escuchar el texto. Si tienen su Biblia a mano, pueden ahí buscarlo. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 8. Sí. Adelante, Padre. Sí, subtítulo es La vida en el Espíritu. Ya no pesa, por tanto, condenación alguna sobre los que viven en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu vivificador me ha liberado por medio de Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible para la ley, a causa de la debilidad humana, lo realizó Dios enviando a su propio Hijo con una naturaleza semejante a la del pecado. Aún más, lo hizo víctima por el pecado y condenó el pecado a través de una naturaleza mortal, para que así los que vivimos, no según nuestros desordenados apetitos, sino según el Espíritu, cumplamos los preceptos de la ley en plenitud. Porque los que viven según sus apetitos, a ellos subordinan sus criterios. Pero los que viven según el Espíritu, tienen criterios propios del Espíritu. Ahora bien, guiarse por los criterios de los propios apetitos lleva a la muerte. Guiarse
por el Espíritu, conduce a la vida y a la paz. Y es que los criterios que nacen de nuestros desordenados apetitos están enfrentados a Dios, puesto que ni se someten a su ley, ni pueden someterse. Así pues, los que viven entregados a sus apetitos no pueden agradar a Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien. Pues gracias, Padre, por la lectura. Pues vamos a hacer el primer paso, que es comprender el texto, qué dice, Sí. cómo lo dice, qué elementos nos ofrece. Padre, si quieres tú comenzar, Sí. ¿Qué encontraste en el texto? Sí. Es prácticamente San Pablo, que es el grande convertido, ¿sí? Una premisa veloz. En la teología existen las dos vías de la fe. La primera es el camino histórico-antropológico, es decir, lo que vivieron los discípulos con el Señor, porque lo vieron, lo tocaron, estuvieron con Él, etcétera, etcétera. En cambio existe la otra vía espiritual, mística, que es la de San Pablo, que se convirtió, después entendió, cáspita, yo que persigo a los cristianos es el mismo que pusieron en la cruz. ¿Sí? Sí. Entonces, es el gran convertido y dice, no me puedo equivocar, es Él, el Salvador. Entonces, Pablo nos habla del Espíritu, no obstante que la mentalidad de aquella época y también la nuestra, porque desgraciadamente en el campo teológico todavía existe teología antropológica y teología espiritual. En cambio, para los hebreos y para Cristo no existía esa división. Ajá, claro. La persona, ¿sí? Pero San Pablo quiere subrayar la cuestión del espíritu para decir, fíjense, existe el cuerpo, pero también existe el espíritu, así es que tratemos de equilibrar toda la cosa. Entonces, enfrenta estas dos realidades, si ustedes quieren, bien, mal, cuerpo, espíritu, inmanencia, trascendencia, tiempo, eternidad, etc. Y comienza luego, ¿sí? No pesa la condenación o el juicio, porque ya Cristo nos vino a librar, ¿sí? Entonces está presentando esto, ¿sí? Enviando a su propio Hijo, ¿sí? Sí. Y nos, en un cierto modo, nos regaña, porque los que viven según sus apetitos, a ellos subordinan sus criterios, es decir, los apetitos de la carne, etcétera. Entre paréntesis, me permito también decir que Santo Tomás, en sus escritos, decía, no por nada se llama doctor angélico, angélico, ¿sí? Sí. Porque fue el que escribió más cosas sobre los ángeles. Muy elevadas también. Sí, entre otras. Su teología, su suma teológica. Sí, su suma teológica. Entonces él decía que los ángeles tienen envidia de nosotros porque tenemos 5 sentidos. Sí. Pero es verdad, según yo, que es un cuchillo de 2 filos, porque nos pueden servir para bien o nos pueden servir para mal. Es lo que ahorita está Pablo, sí, lo que estamos viendo, sí, que claro. Nos pueden llevar estos sentidos a acentuar tanto el aspecto carnal, mundano, de pecaminoso, que nos olvidamos de la vida en el espíritu. Sí. Y al final de cuentas, San Pablo dice, sí, es necesario, porque yo a mis niños en Italia, yo fui párroco en Italia 31 años, y les decía, el hombre tiene necesidad de 3 panes, uno que llena la panza, uno que tiene que llenar el alma, que es el amor, el corazón pues, claro. Pero también otro que tiene que llenar el espíritu. Sí, claro, sí. Y si falta uno de estas 3 gasolinas, pues permitan la palabra, pues falta todo, porque se desequilibra el cuerpo. Todo, sí. Entonces lo que dice San Pablo, tratemos de llegar a un equilibrio, pero recuérdense que el verdadero criterio es el de Cristo. Hay que cuidar el espíritu, porque psicológicamente hablando, muchas veces el hombre mide 1,80 de alto, y psicológicamente tiene apenas 10 años, espiritualmente tiene 1 año. Claro. Así estamos, pues. Entonces, es lo que nos quiere decir San Pablo, de que reflexionar un poquito sobre esto, sobre estos sellos. Sí. Es un lenguaje un poquito particular, porque él fue un convertido, etcétera, y todo lo demás, pero tenía una cierta cultura, era muy culto, o sea, San Pablo.
No era uno que apenas sabía leer y escribir como algunos de los apóstoles, no. Claro. Tenía una gran cultura. ¿Sabes qué? Sí. También habrá que agregar que se está dirigiendo a los romanos. Sí, a los romanos. O sea, los cristianos que viven en Roma están rodeados de toda la forma de pensar romana, donde pues importa el cuerpo, importa el progreso, la comodidad, etcétera. Atender los sentidos, ¿vale? Claro, dejarse llevar por lo que sienten, ¿no? Comamos y bebamos, disfrutemos, hagamos pues que esta vida sea bonita. Sí, placentera, sí. A la época, porque Pablo esta carta la escribió estando en Corinto, en Grecia, pues la escribió para los romanos, cuando a la época ya en Roma había como un millón de gentes. Un millón de gentes de todas las nacionalidades, porque prácticamente era la capital del imperio, que fue el imperio más grande, el de Roma. Sí, el tiempo también que duró. 1300 años. Vas a ir a Roma y uno se queda con la boca abierta. Pablo tenía la intención de ir a Roma. Sí. Y después pasarse hasta España, según su modo de pensar, su estrategia de evangelizadora que planeó, ¿verdad? Pero estaba en Corinto, tenía primero que ir a Jerusalén por lo de la ofrenda que colectó, ¿verdad? Con los mismos corintios, y después tenía pensado regresar para ir hasta Roma. No sabemos si llegó a Roma, parece ser que sí, porque tuvo que ir a preguntarle a San Pedro qué es lo que tenía que hacer. Ellos, se cuenta de ellos que allí en Roma hay un famoso cementerio, el Verano, que Pedro y Pablo se vieron 2 o 3 veces y fueron los que inventaron la merienda, el refrigerium. Porque, es decir, su tortita, su refresquito, lo que fuera. ¿De la media mañana? Para todo el día, para ir a rezar todo el día en el cementerio. Muy interesante. Era como para, le llamamos ahora el tentempié, para poder aguantar, digamos, el peso del calor, del tiempo en el cual qué interesante dato. Esto yo porque yo hice la tesis de liturgia, la licencia, sobre este argumento. En todo caso, te saco la fotocopia y te la traigo. Bueno, sí, claro. Bueno, ya tenemos aquí un dato interesante. Entre paréntesis. Muy bien, entonces, para concluir, pues, Pablo habla a todo el mundo. Es una carta muy universal. Y yo creo que esto, creyente, no creyente, católico, no católico, pagano, no pagano, cuando la lee dice, cáspita, realmente este señor tiene razón porque habla al hombre completo. El hombre que tiene cuerpo, el hombre que tiene espíritu y el hombre que tiene alma. Claro. Y no está, digamos, condenando lo del cuerpo. No. Sino simplemente, no porque le den los cristianos de Roma más importancia al cuerpo y a sus pasiones, a sus apetitos, no quiere decir que todo eso sea malo, sino que más bien se están dejando llevar por ello y están olvidando el espíritu. El espíritu que recibieron cuando los bautizaron, cuando aceptaron la fe. Entonces, creo que también habrá que entenderlo porque hay esa otra corriente extrema donde se niega, estoicos, ¿verdad? Los estoicos eran los que mortificaban su cuerpo. Rígidos, sí. Todo el estoicismo, esta corriente. Entonces no se trata tampoco de un cristianismo estoico, el que está promoviendo Pablo, ¿no? Creo que la vida en el espíritu tiene que ir más allá, ¿verdad? Con el poder dejar actuar la gracia de Dios y la fe en Jesucristo, ya no por la ley del cuerpo, la ley externa, sino la ley del espíritu de la cual está hablando. Y todo el capítulo 8 lo va a ir desarrollando un poco más. Sí, es verdad. Padre, pues algo más de lo que es la comprensión del texto, sino para dar paso a lo que es la meditación. Si quieres pasamos a la meditación. Pasamos a la meditación. Ahora, el siguiente paso, el siguiente momento es cómo nos ilumina este texto, la vida que estamos viviendo hoy. Qué realidades, qué ambientes en la vida familiar, en el trabajo, en la parroquia, en los grupos, movimientos. ¿Qué nos está queriendo decir hoy Pablo en esta realidad? Además, pues tenemos el ambiente del PGP, estos 2 acontecimientos iluminadores que vamos a recordar, a celebrar dentro de unos años. Los 2000 años de redención, que nos han dicho los obispos que habrá que volver otra vez nuestra mirada a ello. Y segundo, los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Entonces, 2 acontecimientos que iluminan también toda esta realidad. ¿Qué nos dice el Señor ante esta situación de la vida en el Espíritu? ¿Hay alguna pista, alguna idea, sugerencia, Padre? Pues en el campo de la teología, pues, pero que
La teología se fundamenta en la Biblia, claro. En los últimos congresos en Roma, yo participé en algunos de esos, Sí, ¿vale? se tuvo que definir todo el discurso de que todos los dioses son iguales, todos los líderes religiosos nos invitan a portarnos bien, etcétera, etcétera, hasta que se aclaró esto. En aquel escrito que hizo Benedicto XVI, Dominus Jesus, sí, todo mundo es verdad, todo mundo busca a Dios. Jesucristo es Sí, el Señor. sí, es la línea teocéntrica, todo el mundo busca un Dios. Entonces tenemos las 4 grandes religiones orientales, islaísmo, hinduismo, budismo, shintoísmo, taoísmo, ¿no? De las orientales. Y acá nosotros, pues, católicos, judíos y nuestros hermanos islámicos, que somos monoteístas, ¿no? Sí, claro. Pero en ese documento, es decir, todos tienen un Dios, se llama la línea teocéntrica, porque es con un Dios. Pero nosotros, por medio de la revelación, tenemos la línea cristocéntrica. Claro. Entonces, prácticamente, hay que seguir a Cristo y nada más. Es lo que entiende subrayar San Pablo, porque él prácticamente escribe más de 164 veces la frase vivir en Cristo, con Cristo y con Cristo y por Cristo. Exacto. Que es lo que los sacerdotes cuando ofrecen el pan y el vino es lo mismo que dicen. En liturgia se llama la doxología, es decir, Por Cristo. por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, amén. Es decir, el centro es Cristo, se parte de allí y se llega allí. Sí. Cristocéntrica, la Sí, vida cristocéntrico, cristiana. sí, cristocéntrica. Totalmente. Claro. Sí, de hecho, es el centro también de la revelación Sí, y de claro, todo el plan claro, salvífico. claro. De, Sí, todo está en Cristo. Y por eso, sí, es verdad que también los demás se pueden salvar, entendámonos. Pero sí, si siguen realmente a su conciencia natural y también a sus líderes que los invitan a que se porten bien. Pero desgraciadamente, si no hay una ayuda como la que tenemos nosotros los cristianos, de los sacramentos, de la Santa Misa, de la oración, de la liturgia, de las horas y mil cosas más, es bien difícil enfrentar al mundo porque claro, está el diablito tentador que da vueltas, y yo les puedo garantizar que sí existe, porque yo en Italia participé a 4 o 5 exorcismos, de esos fuertes que realmente dices, hasta que no tocas con mano y Señor, sí, líbrame de esto, realmente. Pero también es una manera de acrecentar más sí, la fe en Cristo, porque es el poder que tiene la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Sí. Yo quisiera nada más subrayar aquí, para no detenernos o desviarnos con ese tema de los exorcismos, que Pablo está hablando de la vida en Cristo, ¿no? De la vida en el Espíritu, que es a donde hoy pues necesitamos reorientar nuestros pasos también, como iglesia, como fieles, porque por un lado algunos andamos en la vida de la carne, ¿no? En el disfrutar, el pasárnosla bien, nos dieron ya un poco de chance, de permiso de salir de casa, ¿no? Después de esta pandemia, y como que se fueron en fuga todos, todo mundo, a divertirse, es que ya estaban estresados, se fueron, y bueno, viene un contagiadero, ¿no? De gente. Entonces, ¿cómo hoy nos sigue rigiendo muchas veces los apetitos de la carne, el pasarnos la bien? Y falta o descuidamos la vida en el Espíritu. ¿Cuánta gente volvió a misa? Hay muchos que ya no volvieron a los templos. Sí, ya no. Se fueron a descansar, se fueron a otros lados. Segundo, yo creo que el volver a Cristo, nuestra mirada, nuestra vida, seguir sus pasos, sus enseñanzas, es lo que ahorita se nos está insistiendo mucho de parte del Papa, de parte de la vida de la pastoral de la Iglesia. Claro. Porque es precisamente en la vida en el Espíritu que Cristo nos dio. Que Cristo nos otorgó. Claro. Dejarlo mover, actuar en nosotros para poder vivir con ese Espíritu de Cristo, el que lo acompañó en toda la obra de la salvación y que ahora acompaña a la Iglesia en este camino de pandemia, de valle de lágrimas, de dificultades. Entonces yo creo que no se oponen, sino se complementan y uno lleva al otro. Se ayudan, claro. La vida en Cristo nos lleva a la vida en el Espíritu y la vida en el Espíritu nos lleva a la vida en Cristo. Y una cosa que quisiera yo comentar en relación a lo que nos puede estar diciendo ese texto iluminador y con lo que los obispos nos han dicho en el PGP, en el Proyecto Global de Pastoral, es que hoy día la antropología, el hombre,
el hombre está fragmentado, desfigurado, ha perdido su identidad. Sí. Entonces le hace falta otra vez acercarse al espejo, mirarse frente a Cristo, para que recobre su dignidad, para que purifique su personalidad y pueda recobrar la vida en el Espíritu, la vida en Cristo. Entonces hay una antropología muy mal, y ese es uno de los problemas que tenemos hoy día en el país. Desde antes de la pandemia ya nos estábamos dando cuenta de toda la situación de inseguridad, de violencia que vivíamos, de la cuestión de la muerte, del aborto y de tantos problemas sociales, que el problema antropológico es el problema del país, ¿no? Entonces, recobrar otra vez la vida humana y poner al hombre y Cristo, el verdadero Dios y hombre, yo creo que es fundamental. Entonces, la Iglesia tiene esta misión, tiene este apostolado, esta tarea de recuperarle al hombre su dignidad, poniéndole frente a Cristo. Y termino con este número de Gaudium et Spes, ¿no? El número 19 me parece, o 22, que dice que el misterio del hombre, o la vida del hombre, se esclarece ante el misterio del Verbo encarnado. Si el hombre se pone frente a Cristo, si el hombre se encuentra otra vez con Cristo, recomienza su vida frente a Cristo, como dice Aparecida, recomenzar desde Cristo, entonces vuelve a recobrar vida, y su vida en el Espíritu, se renueva, se fortalece, y entonces tiene luz para continuar en medio de este mundo de tinieblas. Bien, yo creo que por ahí tendríamos que trabajarle mucho en la iglesia. Hay mucho que trabajar, yo me doy cuenta en la parroquia, lo poquito que puedo hacer, pero me doy cuenta que hay mucho que trabajar. Sí, entonces, pues hermanas y hermanos, creo que volvamos a encontrarnos con Cristo. Por eso el título del PGP, ¿verdad?, es Hacia el encuentro de Jesucristo Redentor. Bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe. Pues ella es la que lo contempla en la cruz, ¿verdad? Ella es la que lo contempla en sus brazos desde pequeñito. Creo que guiados, acompañados por el cuidado y acompañamiento amoroso de la Virgen María, pues es como podemos acercarnos a Jesús. Creo que ella es la que nos lleva de la mano, la mejor pedagoga, que nos lleva al encuentro con Jesús para poder recobrar esta vida en el Espíritu y dejar a un lado esa vida de paganos, esa vida según la carne, esa vida que a veces vamos llevando, o que muchas personas que no conocen a Cristo, que no saben de la vida en el Espíritu, pues están como que al día, ¿no? Realmente, tristes, pues, de sentido que les falta la fe. Vacíos, ¿verdad? Vacíos. ¿Por qué? Porque después viene precisamente ese sinsentido de la vida, suicidios, daños a las personas sin más ni más, y se acostumbra uno a la vida, a la vida de mal, ¿no? Vida de mal, Bueno, pues creo que con esas ideas de meditación, de reflexión, de actualización del mensaje, pues podemos quedarnos, ¿verdad? Tal vez a alguno de nuestros hermanos se le ocurra alguna cosa que nos puede escribir ahí, ¿verdad? Pues si quieren, con mucho gusto. En la página del Facebook. Aceptamos todo, Sin duda. Pues vamos a pasar al momento de una oración. Para que este texto, inspirarnos una oración, pues hacer oración por nuestro país, por nuestra nación, por la gente que vive oprimida bajo el pecado y todas las obras de la carne. Y desde luego darle gracias a Dios que nos ha dado la vida en el Espíritu, en su Hijo Jesús. Padre, si gustas compartirnos alguna oración que tú quieras, ¿verdad? Pues a mí ayer me vino espontáneamente pensar que lo que Pablo nos sugiere es la invitación de dejar el vestido del hombre viejo y ponernos el vestido del hombre nuevo. Bíblicamente y teológicamente, Adán y Eva pues son los hombres viejos y Cristo y María son los hombres nuevos. Es decir, realmente toda una conversión, un cambio total, una metanoia, como se dice en griego. Y si no se hace así es bien difícil. Últimamente un gran escritor que ya murió, rumeno, Mircea Eliade, acaba de reeditar, o mejor dicho, 3 libros sobre la historia comparada de las religiones. Interesantísimo. Donde palabras pobres dice, todos los líderes religiosos nos invitan a portarnos bien, etcétera, etcétera. El único de los líderes religiosos que nos ofrece y nos garantiza la vida eterna es Cristo, no hay otro. Pero Cristo nos pide de que nos quitemos el vestido viejo
y nos pongamos el vestido nuevo, que se comienza con el bautismo. ¿Sí? Claro. ¿Quiénes son los que van a entrar en la casa del Cordero? Los que limpiaron su vestido blanco, su túnica con la sangre. Es el verdadero bautismo teológico. Sí, claro. Después el otro es un signo sensible, eficaz de la gracia de Dios, que es el sacramento. Pero ese es un invito, ¿no? Porque al final de cuentas, en Pablo, pues, en nosotros, mejor dicho, es el deseo eterno de estar siempre con Cristo. En el fondo, cuando tú descubres que Cristo es el punto de partida y el punto de llegada, pues fuera de Cristo no hay nada. Y realmente yo me estoy dando cuenta, porque soy un poquito más viejo que tú, también en el sacerdocio y todo lo demás, Sí, y en edad. Sí, yo estoy por cumplir 75 años. Y 47 de cura, así es que voy a celebrar los 50 si Dios querrá. Ay, aparte de eso, Dios, de claro. eso si Dios querrá, aparte de eso quiero decir, te das cuenta que la vida te enseña un chorro de cosas. Caramba, el Señor me está dando las catequesis todos los días y todavía no he entendido que Cristo es el centro de todo y fuera de Cristo no hay nada que llene al hombre, ¿no? Entonces es el deseo eterno de estar con Cristo, que entre otras cosas Cristo siempre manifestó, ¿sí?, en su vida las 3 virtudes teologales: fe, caridad y esperanza. Es decir, la fe es la propuesta que Dios en el mismo Cristo nos hizo a nosotros de un renovarse en el mundo. La caridad, vivir en fraternidad todos con todos, y la esperanza, pues, es recibir el premio de que vivimos bien la caridad. Y siempre van juntas, siempre. Cambiaron el orden, porque una vez era fe, esperanza y caridad. Hoy no, es fe, caridad, esperanza. Hicieron un congreso en Roma, varios mundial, y cambiaron el orden, y es más lógico porque es la propuesta que tú tienes que vivir para recibir el premio. Fe, caridad, esperanza. Sí. Ese es el orden. Sí, el orden, muy interesante. Apúntenlo para que no se nos olvide. Sí, así. Es la nueva propuesta de la Asociación Teológica Internacional, etcétera, entre paréntesis, Bien, pues. bien. Entonces, pues, es Cristo. Fuera de Cristo, queridos hermanos, no hay nada. Otras cosas nos pueden ayudar, etcétera, lo que se quieran, pero si no descubrimos a Cristo, yo creo que nuestra vida se queda vacía, realmente. Es mi oración, pues, lo que me sale espontáneo decir, pues. No, y yo creo que pues vamos a pedir al Señor que nos conceda también encontrarnos con Él día a día. En este mes de septiembre es un mes de encuentro con Él a través de las Escrituras. Y desde luego tenemos que renovar ese encuentro, reencontrarnos continuamente con Él, ¿verdad? Pues le pedimos al Señor que no nos oculte su rostro. Sí, claro. Que nos deje mirar su rostro, que nos podamos encontrar con Él continuamente para fortalecernos en la fe, claro, para animarnos en esa esperanza sí. y hacernos partícipes de esa caridad, junto con Él, porque donde está la caridad, ahí está Dios, decía San Agustín. Sí. Y termino yo con esta oración que nos ofrecen nuestros obispos, otra vez, en el PGP, en el número 195, ya al final del documento. Dice, y los invito a que la sigan si gustan allí en silencio o oírla en su corazón siguiendo. Padre bondadoso, que en tu Hijo Jesucristo, Redentor del mundo, y por medio de la fuerza de tu Santo Espíritu, has mostrado al mundo tu proyecto salvador. Concede a este pueblo tuyo, a quien has puesto bajo la amorosa mirada de Santa María de Guadalupe, emprender su camino de fe con un renovado entusiasmo y una sólida esperanza. En estos momentos de nuestra vida descubrimos la luz gloriosa de Jesucristo Redentor, y experimentamos el amor maternal de nuestra Morenita de Guadalupe. Concede a nuestra Iglesia en México acoger con fe esta intuición divina que ha nacido de tu corazón, para que juntos podamos avanzar por los caminos de tu reino con una nueva luz. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues ahí queda nuestra oración, queridos amigos, hermanos que nos siguen en la transmisión. Estamos en esta semana bíblica. Por último, pues yo creo que un propósito a continuar es buscar el encuentro con Cristo, ¿verdad? Seguir haciendo que nuestra vida gire en torno a este eje. Cristo es el eje, ¿verdad? En torno al cual se ha de ir integrando nuestra vida y también nuestra actividad pastoral. Si no, de otro modo vamos a hacer cosas buenas, pero no
en torno a Cristo, no Sí, por sí. Cristo. Sí, sí. Y Sí, sí. esas cosas buenas que podamos hacer, muchas actividades Sí, sí. nos pueden llevar al activismo o nos pueden hacer buenas personas, pero nos van a cansar. Sí, sí. Tiene que ser Cristo, ¿verdad? En torno a Cristo, Sí, por sí, Cristo, sí. como dijo la doxología, por Cristo, con Él y en Él. Sí, sí, es verdad. Bien, padre, ¿alguna otra cosa que No, quieras yo creo recomendar como para continuar la contemplación de esto que se nos ha revelado? Pues los padres de la iglesia invitan de que es verdad que estamos bien ocupados todos, pero a lo menos ellos dicen comiencen con los salmos. Un salmo al día, leérselo y meditárselo y orar con ese salmo y nada más. Un salmo al día. Eso ayuda un poquito. Y aplicarlo a Cristo. Sí, decía claro, también. claro, porque pues, son los cantos al Señor, claro, Sí. y que hacen reflexionar al hombre y todo lo demás, y posiblemente siempre el mismo lugar y a la misma hora, porque así te acostumbras a algo y tú mismo te formas un método de oración, etcétera, etcétera. Eso ayuda. Sí, Bueno, muy buen consejo, Sí, buena sí. recomendación para que Sí, también tome nota, ¿verdad? Y sí, al menos un salmo al día nada más. Si no, puede uno otras cosas en el rosario, pero 150 un salmos y en este mes pueden hacer, bueno, ahorita ya van 4 días, Sí. pero pueden todavía hacer recomenzar. 26. Sí, sí, ya tranquilamente, sí. O continuar todo el mes, Sí, sí. todo el mes de octubre y demás. Sí, sí. Padre, muchas gracias por No, tu con gusto. recomendación, tu consejo. Solo para recomendarles, ¿verdad?, que sigan en la página del Facebook de la Escuela Bíblica. Hoy concluimos esta semana de inicio del mes de la Biblia, Semana Bíblica, mes de la Biblia, y todos los jueves, ya comenzamos el día de ayer, la transmisión de estos temas de reflexión de la palabra de Dios en tiempos de pandemia y todas sus consecuencias posteriores para la vida de la iglesia y para cada uno de nosotros. Así que los esperamos de hoy en 8, pueden todavía registrarse, anotarse para darles la clave, la señal para que se conecten en Zoom. Las siguientes conferencias que van a estar muy interesantes porque es otra vez el tema de la pandemia y la palabra de Dios. Y luego pues tenemos un encuentro virtual con los que trabajan en las parroquias, Qué bien, qué bien. en la pastoral bíblica. Sí, ok. Ojalá que se conecten, desde luego pueden conectarse muchos más porque va a ser abierto en Facebook, todos nuestros hermanos. Un Ok. encuentro virtual de la pastoral bíblica. Ok, Y vamos qué bien. también a esperar que muchos otros hermanos en sus parroquias este domingo puedan hacer la entronización de las Sagradas Escrituras, Ok. tengan su altar a la palabra de Dios no solo en el templo, sino también en sus casas. Claro, y claro. sobre todo lo que has recomendado, la sí. lectura, ¿verdad?, de los sí. salmos y claro, Claro. que algún evangelio puede ser también. Uno al día, claro. Bien. Y una última recomendación, bueno, pues hemos ofrecido 5 Sí. lecciones divinas, pero en este material que nos ofrece la pastoral bíblica a nivel nacional, hay 10 más. Hay 5 más, Sí. son 10. Ojalá Sí, y sí. que en sus parroquias o en sus familias pudieran aplicarlas, algunas de ellas, ya sea estas que nos sugieren para conocer el PGP, o bien algún otro evangelio o textos de las mismas lecturas de cada día. En fin, la intención es que tengamos un encuentro constante y renovado con la palabra de Dios, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Sí. Bien, Padre, pues muchas gracias por tu presencia, gracias a todos por seguirnos en esta transmisión. Los saludamos desde la Escuela Bíblica Diocesana de Querétaro. Esta es nuestra cuenta de Facebook y por aquí vamos a estar transmitiendo otros eventos posteriormente. Nuevamente muchas gracias y terminamos con la bendición. Les Ok, damos la sí. bendición. Claro que sí. Que el Señor esté con todos ustedes. Sí, con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe siempre. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, que tengan bonita tarde, bonito día. A todos. Gracias, pues. Gracias, Padre.